Buenas tardes. Particularmente contento el día de hoy. Quiero transmitir un saludo personal a todos los estudiantes que, bueno, que compartían sus invitaciones, sus inquietudes y su buena voluntad dentro del programa y dentro de esta colección de formación en materia de los derechos humanos, cuando, a pesar de que hubiésemos cerrado nuestro ciclo, nos pidieron que tocáramos dos temas más, que son el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. En esta serie vamos a hablar del ámbito interamericano para la protección de los derechos, lo que nos lleva a un fenómeno particularmente interesante. Vamos a ver un fenómeno que es simple y sofisticado al mismo tiempo. Es simple porque se trata de una cohesión dentro de los ámbitos normativos, lo que se espera de cualquier sistema jurídico, pero es bastante interesante y a veces por el lenguaje nos complica un poco. Para hablar del sistema interamericano de protección de derechos humanos, vamos a hablar de dos fenómenos que son concurrentes y complementarios. En primera medida vamos a hablar de la constitucionalización del derecho internacional, complementada por la internacionalización del derecho constitucional. Entonces, que a rango constitucional de normas superiores e internas hablemos de mandatos internacionales, tratados de derechos humanos, Convención de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Acuerdo de Ginebra, etcétera, es un fenómeno que se ha ido dando en nuestros ordenamientos gracias al concepto jurídico de bloque de constitucionalidad. Normalmente cuando uno comparte estos espacios existe una imprecisión común o se deja ver una imprecisión general. Y es que se toma bloque de constitucionalidad como sinónimo de tratados internacionales. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Son los tratados internacionales de derechos humanos. Falso. El bloque de constitucionalidad es el concepto bajo el cual vamos a entender la Constitución no solo en un sentido restringido a su articulado, sino en un sentido mucho más amplio, donde bastantes normas, no solo las que están en el texto, son consideradas como constitución en sentido material. Es decir, corpus constitucional se dirá también, o lo que es lo mismo. Todo este bloque de normas componen la auténtica Constitución. Dentro de lo que incluimos tratados internacionales de derechos, tratados internacionales fronterizos, normas de derecho internacional humanitario, tratados de derechos humanos, para que no veamos restringido al simple articulado de la Constitución, pues todos sus alcances como norma de rango superior. Ahora, este bloque de constitucionalidad existe legítimamente gracias al principio de remisión. No se trata de la intromisión de normas externas, y por eso nos afecta la soberanía, en el ordenamiento nacional. Difícilmente podríamos decir que una norma que no es ratificada, que no es avalada por el constituyente, puede ser una norma válida dentro de un ordenamiento jurídico. Y más aún, con mayor imposibilidad vamos a poder sostener que se trata de normas supraconstitucionales. Por definición, no existe ninguna norma jurídica superior a la Constitución. Las normas que son parte del bloque de constitucionalidad existen en calidad de tal porque la Constitución remite a ellas y les da autoridad. Así es como nace en Colombia este concepto, cuando la Corte Constitucional se encuentra frente a una aparente contradicción, lo que se llama dentro de derecho constitucional una aporía, una aparente paradoja que en la simulación, en la primera impresión, no tiene solución, pero que sí la tiene. ¿Cuál es esta tensión?
la que aparece derivada del artículo cuarto, supremacía constitucional, respecto del artículo 93, que dice: los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y que prohíben su suspensión en estados de excepción son superiores en el ordenamiento jurídico. Por supuesto, los dos artículos están sosteniendo cosas diferentes. Uno está sosteniendo que la Constitución es superior a todo el ordenamiento y el otro que los tratados son superiores. Pues la Corte Constitucional toma una decisión muy armonizante, la cual es otra gran técnica de interpretación de la Constitución, junto con la ponderación y el balanceo. Y en esta armonización va a plantear que los dos artículos tienen la razón. No aplicamos un principio como el de norma posterior prima sobre norma anterior. Toda la Constitución es un cuerpo homogéneo y por lo tanto sustancialmente hablando de la misma jerarquía. En cambio, nuestra salida es que las dos normas configuran un bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son ambos de rango superior. Por supuesto, no se reducirá esto al bloque de constitucionalidad y ya lo veremos a continuación. Por el momento, ese principio de remisión está inspirado en el bloque de legalidad del Conseil d'État francés. El Consejo de Estado francés sostuvo en los primeros fallos de responsabilidad civil extracontractual de la administración que las normas que rigen a la administración y al Estado no se reducen a las normas estrictamente denominadas de derecho administrativo, sino que hay un bloque de legalidad, un bloque de legalité, el cual extiende su poder a otras normas. Por lo tanto, para resolver un caso de una responsabilidad civil extracontractual por culpa ineliyendo en una determinada falla en el servicio que cause perjuicios a un ciudadano, no vamos a ir solo a las normas de orden administrativo, sino que vamos a ir igualmente al Código Civil, al Código de Comercio, las leyes de servicios públicos, a la jurisprudencia que ha regulado estas materias, y encontraremos por eso que todo el sistema pretoriano que generó los marcos de responsabilidad que despliegan el sistema contencioso administrativo, pues se inspiran en gran medida en el Código Civil. Si vamos a ver las normas de carácter administrativo, ellas no nos hablan de la falla, de la culpa, de la definición del dolo, de las causales de exclusión de la responsabilidad o de la ruptura del nexo de causalidad en la responsabilidad por actividades riesgosas, del concepto de caso fortuito, fuerza mayor. Todos estos conceptos son propios del derecho civil y los traemos en un gran concepto de bloque de legalidad para resolver casos administrativos. Y así, este antecedente nos permite pensar en el bloque de constitucionalidad francés, cuando el Conseil Constitutionnel falla en 1976 el caso del droit de grève, el derecho de huelga. ¿Qué sucede en este caso? Pues bueno, si bien la Constitución del 56, promulgada por el general Charles de Gaulle, no establecía derechos fundamentales y por lo tanto era una mera ley fundamental orgánica, al resolverse casos donde hay derechos fundamentales, como el derecho de asociación y de huelga, hace uso de la figura del bloc de constitucionalité y respaldándose en el preámbulo de la Constitución del 56 de la Quinta República Francesa, que establece el respaldo en el preámbulo de la derogada Constitución del 48 y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues se remite a los mismos, integrando un bloque de constitucionalidad entre ese marco orgánico del 56 y ese marco dogmático de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo cual es muy interesante, porque entonces en el sistema francés el concepto bloque de constitucionalidad, y es del que bebe la jurisprudencia constitucional, es un concepto temporal, no espacial de normas. Es traer del pasado, de momentos de su derogatoria, normas a su aplicación en el presente. Diferente al caso nacional, donde vamos a utilizar es
normas vigentes, pero de otros escenarios, como los internacionales, para aplicarlas como normas superiores de carácter nacional en nuestro ordenamiento. Ahora, la evolución no ha sido pacífica. Primero, en vigencia de la Constitución del 86, la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional rechazó sumariamente la posibilidad de valorar normas nacionales a través de normas internacionales. Al absurdo tal que tuvimos que ver cómo una norma claramente violatoria de derechos humanos, como el Estatuto de Seguridad, que autorizaba detenciones sin orden judicial, prácticas de violación de derechos humanos, torturas, juicio de civiles por parte de militares, no es juzgada como violatoria de derechos humanos porque la Constitución del 86, vigente en su momento, no establecía un marco dogmático sólido de protección y de garantías civiles y, a juicio muy liviano de la Corte Suprema de Justicia, porque no se pueden aplicar los tratados internacionales de derechos humanos como criterios de valoración normativa dentro del marco nacional. Todo cambia con la llegada de la nueva Carta de 1991, una constitución claramente más garantista, con un poder de herramientas constitucionales, con un tribunal especializado, la Corte Constitucional, cuya principal vocación es la aplicación y la defensa de la Constitución misma, y no el mero ejercicio de aspectos procesales. A través de estas acciones constitucionales, la Corte va desarrollando la teoría del bloque de constitucionalidad en la tensión entre el cuarto y el 93 de la Constitución, junto a otros, entre los que debemos incluir el artículo 53, el 101 sobre fronteras, el 221 sobre jurisdicción penal internacional, el 94 sobre derechos intangibles, en fin. Durante su evolución, la Corte Constitucional utiliza el concepto bloque de constitucionalidad en tres grandes sentidos. Bloque de constitucionalidad como aquellas normas que son de rango constitucional, como aquellas normas que sin ser de rango constitucional son relevantes en un asunto constitucional y como aquellas que son criterios de interpretación relevantes al momento de resolver un caso de constitucionalidad. Bueno, pues desde 1994 hemos ido estableciendo un sistema de división entre el bloque en sentido estricto y bloque en sentido lato que nos permite resolver un poco estas cuestiones. Frente a bloque en sentido estricto y bloque en sentido lato. Como intento de sistematización de los elementos del bloque de constitucionalidad. Lo que bien plantea en uno de sus primeros ensayos con De Justicia, el profesor Rodrigo Primi. Los resumiremos de la siguiente manera. Los elementos del bloque en sentido estricto se pretenden, y esta es la tendencia actual de la jurisdicción constitucional, como auténticas normas de carácter supremo. Mientras que los elementos en sentido lato son aquellas normas que, sin ser de rango constitucional, son relevantes para la resolución de un asunto de este tipo. Dentro de las normas en sentido estricto tenemos el preámbulo constitucional, el articulado de la Constitución, los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos, por remisión del artículo 93, los tratados limítrofes, por remisión del artículo 101 de la Constitución, los tratados y las resoluciones de organismos internacionales sobre garantías fundamentales, como va a ser el caso de las recomendaciones de la OIT, en este caso por remisión del artículo 53 de la Constitución. También tendremos como elemento del bloque de constitucionalidad las sentencias de tribunales internacionales sobre derechos humanos, entre lo que cabrá resaltar particularmente, por supuesto,
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente se establecen como parte de los elementos del bloque de constitucionalidad las normas del derecho internacional humanitario. Evidentemente nos referimos con ellas a las normas del ius in bello o el derecho de la guerra, que establece ciertos límites y conductas, exigencias de lealtad mínima y de respeto mínimo por la dignidad humana dentro del desarrollo de procesos bélicos, hasta terminar finalmente con los tratados que reconocen derechos intangibles. Estos elementos en sentido estricto se repetirán porque son relevantes al momento de resolver una causa de constitucionalidad como elementos del bloque en sentido lato, a lo que habrá que adherir, según las clasificaciones que ha presentado la Corte Constitucional y la doctrina, las leyes estatutarias y las leyes orgánicas. Ahora bien, estos elementos descritos y esta fundamentación del bloque de constitucionalidad presentan una serie de inconvenientes, como la conveniencia o inconveniencia de extender hasta tal marco el contenido y el espectro normativo de disposiciones superiores en una democracia. Asimismo, hay algunos cuestionamientos sobre si son o no son estos los elementos del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, una de las mayores críticas desde el punto de vista más elemental de la lógica es cómo algo puede ser y no ser dos cosas al tiempo. Cómo este bloque de constitucionalidad puede ser en sentido estricto y en sentido lato a la vez. Estos cuestionamientos los resolveremos pues, en nuestro siguiente video. Muchas gracias. Hola. En el último video, para hablar de aplicación regional y protección de los derechos humanos, veníamos explicando un fenómeno dual alrededor de la constitucionalización del derecho internacional y la internacionalización del derecho constitucional. Lo que nos llevaba necesariamente a plantearnos cómo hacíamos uso de mecanismos internacionales para la protección de derechos humanos en el ámbito nacional, a través de la figura del bloque de constitucionalidad. Y veíamos que uno de los mayores inconvenientes está en los elementos de ese bloque de constitucionalidad, en su fundamentación y en su concepción. Pues bueno, abordémoslo en este orden. Primer punto, la conveniencia de un bloque de constitucionalidad que extiende las normas propias de la Constitución. Bueno, pues muchos han sostenido que no es conveniente ni beneficioso para una democracia que la Constitución termine siendo no solo 300 artículos, ya de por sí una Constitución extensa, sino que además ahora todos los tratados de derechos humanos, todos los tratados limítrofes, incluso llegan a decir todas las sentencias de tribunales internacionales lleguen a ser parte de la Constitución. Bueno, pues efectivamente esto puede alejar un poco al ciudadano, pero también la intención es que dé garantías para que no haya incertidumbre en la aplicación del bloque de constitucionalidad. Estos tratados deben ser interpretados conforme la Constitución. Sus estipulaciones, si bien son de orden superior, no son para desconocer o para hacer más oscuros los mandatos constitucionales, sino al contrario, para que más allá de la duda podamos aplicarlos. En algunos precedentes se ha visto, por ejemplo, que a pesar de lo abierto que establece la Constitución, hemos podido utilizar tratados internacionales como la proscripción de la impunidad para cerrar casos donde se había sumariamente omitido una investigación alegando que era tema de la justicia penal militar, aunque se trataran de crímenes civiles como el acceso carnal violento o la violencia intrafamiliar. Tenemos varios precedentes múltiples. Hay casos donde se ha ordenado la reconstrucción de genitales en menores para poder amparar su derecho al desarrollo y la elección sexual, que aunque estarán respaldados en la Constitución, la misma no es explícita, pero sí vemos cómo es explícito en materia de tratados internacionales para la protección del menor. Un caso que conocí de mano propia hace poco, los tratados sobre el adecuado respeto a los niños en ámbitos oficiales implican que el menor debe ser atendido personalmente por quien define su situación jurídica. No se trata de que se diga lo que establezca el menor,
pero sí de la necesidad de inmediatez entre el menor y el servidor que resuelve su situación jurídica. Esto es, repito, coherente con la Constitución, pero el artículo 44 superior nuestro no es explícito y es donde la extensión del bloque de constitucionalidad para aclarar y por lo tanto generar mayor certeza sobre la interpretación encuentra su valor de ser. Una segunda crítica es la autoridad que pueden tener normas internacionales dentro del ámbito nacional. Pues bueno, realmente estas normas internacionales solo tienen autoridad por remisión de la Constitución, lo que nos llevará al final de esta explicación a ver dónde están soportadas las normas internacionales. Un tercer aspecto es la contradicción lógico y ontológica que hay en materia de que utilizamos como concepto bloque de constitucionalidad dos elementos, el bloque en sentido estricto y en sentido lato. Digamos inmediatamente, sin preámbulos, que no es coherente utilizar el término bloque de constitucionalidad para dos conceptos. Si bloque de constitucionalidad son normas de orden superior, solo podemos hablar de bloque en sentido estricto. Ese mal llamado bloque en sentido lato deberán ser los elementos interpretativos relevantes para resolver un caso constitucional o normas pertinentes para un caso constitucional. Por supuesto, una ley orgánica como la ley quinta del 92 sobre el deber de trámite en el Congreso es muy importante para ver un caso de constitucionalidad por vicios de forma. Una ley estatutaria es muy importante para verificar si el derecho fundamental que se desarrolla ahí es vulnerado, pero son normas relevantes, no normas de rango constitucional, por supuesto. Ahora, veíamos en la ocasión pasada cómo las normas del bloque en sentido estricto se han planteado como las siguientes: el preámbulo de la Constitución, el articulado constitucional, los tratados de derechos humanos, los tratados de derechos intangibles, los tratados de derecho internacional humanitario, las recomendaciones de organismos internacionales como el caso de la OIT, las sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos y tratados limítrofes o fronterizos como marcos que delimitan el quehacer de la Constitución. Ahora bien, nuestra propuesta es que si reevaluamos el principio de remisión, podremos ver con mayor coherencia cuáles son los elementos propios del bloque de constitucionalidad. Tendremos, por lo tanto, que el primer elemento del bloque de constitucionalidad, sea o no explícito el mismo, es el preámbulo de la Constitución. Después de todo, los preámbulos son elementos naturales que se entienden como superiores, igual que el resto de la Constitución, aunque la misma Asamblea no sea explícita en esa materia. El segundo elemento del bloque de constitucionalidad es absolutamente indiscutible, es el articulado constitucional. Se trata del texto en sí de la Constitución y por lo tanto, pues una norma de rango superior como las demás del bloque. Como tercer elemento, hablamos de los tratados limítrofes ratificados por Colombia. Es muy importante que haya una remisión del artículo 101 constitucional, pero debemos insistir en el deber de que estos mismos tratados sean ratificados y surtan todo el trámite de inserción al ordenamiento nacional. El cuarto elemento es el compuesto por los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Que bien fue este el eje de todo el desarrollo de la teoría del bloque de constitucionalidad, dada la remisión del 93 constitucional. Mención especial nos merece, como quinto elemento, el régimen penal internacional. Si bien en muchas sentencias de la Corte Constitucional se hablaba del derecho internacional humanitario como parte del bloque, debemos insistir en que no hay que restringirlo al DIH, sino que hay un concepto superior que lo subsume y es el régimen penal internacional, el que incluye pues todas las conductas que están proscritas y que pueden ser sancionadas por la Corte Penal Internacional amparada o desplegada en el Estatuto de Roma. Nos referimos al delito de genocidio, al crimen de agresión, al delito de lesa humanidad y a la violación del derecho internacional humanitario. ¿Cuál será nuestro principio de remisión?
Bueno, en primer lugar, la reforma que el Acto Legislativo 02 del 2001 establece en el artículo 93 y por supuesto el 221 constitucional, de donde nos remitimos a todas estas conductas que son proscritas a nivel internacional y que son, como normas de cierre y superiores, de rango constitucional. El sexto elemento del bloque de constitucionalidad son los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles. Porque bien, un interés del constituyente ha sido no cerrar a una sola clasificación los derechos fundamentales, sino dejar la posibilidad abierta y flexible, para utilizar un término técnico, de adaptación de estos derechos al contexto histórico. Por lo que, gracias a la remisión del artículo 94, los tratados sobre derecho intangible son también parte del bloque de constitucionalidad. Como séptimo elemento, insistimos en la necesidad de considerar bloque de constitucionalidad los tratados de derechos sociales, económicos y culturales. Bien dice la Corte Constitucional en la sentencia 512 de 2003, existe un principio de indivisibilidad en la dignidad humana y los derechos que derivan la misma. Por lo tanto, pactos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador son auténticos elementos del bloque de constitucionalidad. El octavo elemento, derivado también de este principio de indivisibilidad, se tratará de los tratados ratificados sobre derechos colectivos o medioambientales, como es el caso de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente de 1992. Ahora bien, otro bloque de normas serán las normas que utilizamos como criterios interpretativos relevantes. Ya no nos referimos a normas de orden superior como parte del bloque de constitucionalidad, sino nos referimos a normas o elementos normativos que son relevantes para darle sentido a estas normas de constitucionalidad, de superioridad normativa y por lo tanto pues de máxima jerarquía. Nos referimos como criterios interpretativos relevantes, en primer lugar, a los precedentes sentados por tribunales internacionales de derechos humanos. Es muy difícil explicar por qué se ha creído que los precedentes de la Corte Interamericana son parte del bloque de constitucionalidad, si estamos hablando de sentencias particulares. Es decir, una condena donde, por ejemplo, se declara inconvencional en Corte Interamericana que haya una ley de amnistía por los crímenes masivos cometidos en Chile. Evidentemente es un caso muy importante de derechos humanos, pero no es estrictamente un elemento del bloque de constitucionalidad ni una norma superior en el ordenamiento colombiano. ¿Qué es? Pues es un precedente. Y los precedentes son criterios muy importantes al momento de interpretar y dar sentido. Entonces, no hablamos de bloque de constitucionalidad, sino de un criterio interpretativo relevante cuando hablamos de los precedentes sentados por tribunales internacionales de derechos humanos. Un segundo elemento interpretativo, pues deberá ser evidentemente el precedente sentado por la Corte Constitucional. No tiene ningún sentido que sea bloque de constitucionalidad la decisión de la Corte Interamericana o el Tribunal de Estrasburgo, que es solo para Europa, y no lo sea en cambio una decisión de la Corte Constitucional. Más coherente es pensar que este precedente constitucional también es una herramienta de gran importancia al momento de dar sentido, aplicación y concreción a los mandatos y garantías establecidas en todas las normas reconocidas e insertas en el bloque. Como tercer criterio interpretativo relevante están los convenios internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT. Porque si bien nos habían dicho que estos son parte del bloque de constitucionalidad, realmente nos encontramos a algo que explicábamos en otra ocasión frente a un bloque de legalidad. El artículo 53 de la Constitución sí remite a los tratados
y a las recomendaciones de los organismos internacionales de trabajo, pero es explícito al decir que se ingresan automáticamente en la legislación. Y por lo tanto, pues no son normas de carácter superior, pero sí, obviamente, una extensión y una garantía de rango legal. Finalmente, debemos hablar de las normas pertinentes para resolver casos constitucionales. Habíamos mencionado que estos no deben ser entendidos como elementos en sentido lato, sino de normas útiles dentro de la aplicación del bloque de constitucionalidad. Será el caso de las mentadas leyes estatutarias. Un muy buen ejemplo es el ocurrido con la ley 1755 de 2015, ley estatutaria del derecho de petición. Al momento de resolver una acción de tutela por un derecho de petición, pues vamos a ir a la ley 1755 y vamos a verificar si se cumplió o no lo establecido en la misma. Ahí, en ese punto, tendremos certeza del respeto o no del mandato fundamental. Pero no es una norma de orden superior. Si esta ley estatutaria contradice lo que dice el mandato superior, pues será inaplicable vía excepción de inconstitucionalidad, será inexequible vía acción pública de inconstitucionalidad o demás mecanismos del control de constitucionalidad normativo. Una segunda categoría de normas pertinentes para la resolución de casos son las leyes orgánicas. Y por eso mencionábamos la ley quinta del 92, muy útil para verificar el cumplimiento del trámite en la producción de normas, al ser la ley orgánica que regula la actividad del legislativo y por lo tanto un criterio de gran importancia para resolver casos de inconstitucionalidad por vicios de forma. Pero, al igual que explicábamos sobre las leyes estatutarias, se trata de una norma infraconstitucional. Es una ley, aunque muy relevante la misma. Finalmente, como tercera categoría de normas pertinentes para resolver un caso constitucional, encontramos las normas procesales constitucionales, es decir, el decreto 2067 del 91 sobre acción de inconstitucionalidad, el decreto 2591 del 91 sobre acción de tutela, 1382 del 2000 sobre acción de tutela, y bueno, tantas otras normas que regulan los mecanismos constitucionales dentro de su procedimiento de acción. Serán importantes, pero reiteramos, son normas de carácter inferior, al punto que la misma Corte Constitucional ha declarado inexequibles a partes de estas normas por considerar que los mismos eran violatorios de los mandatos superiores. Un ejemplo, cuando se establece el término de un año como límite para interponer acciones de tutela por vía de hecho, lo que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Muy bien, como podemos ver, el bloque de constitucionalidad es una extensión normativa que debe estar cimentada en el principio de remisión y que debe servirnos para tener mayor claridad al momento de resolver un caso de constitucionalidad. Bien, por tener mayor respaldo de las normas que son parte del estatuto y la estructura superior, o bien porque tenemos mecanismos de interpretación que nos permiten dar mayor claridad sobre los mismos. Ejemplos de la utilidad de este mecanismo no son pocos. De algún lado, muchas sanciones se han dado por la exigencia categórica de estos espacios internacionales. El deber de verdad, de reparación a las víctimas. Ha habido incluso decisiones en Corte Suprema de Justicia donde se detienen extradiciones de actores del conflicto por el deber internacional de respeto de las víctimas. Ha habido decisiones contencioso-administrativas donde se ordenan determinadas condiciones particulares de reparación integral en lo que se conocía en lo contencioso administrativo colombiano como la indemnización por daño a la vida de relación derivada de lo que en reparación integral era conocido en ámbitos internacionales como la indemnización o el restablecimiento de las condiciones normales de vida. Lo que muestra que el marco internacional, al ser llevado al marco nacional y particularmente al marco nacional constitucional, pues potencia y genera mayor respaldo. Después de todo, la lucha por el derecho es una lucha contra la arbitrariedad,
contra la discrecionalidad abusiva, y lo que hacemos en esta medida es cerrar esos márgenes de discusión para poder establecer auténticos imperativos que sirvan de garantía en la consecución de los derechos humanos, los derechos fundamentales y la dignidad humana. Un último gran ejemplo dentro de este marco es cómo dentro de la doctrina de la sustitución de la Constitución, la Corte Constitucional ha establecido en múltiples sentencias, como es el caso de la 141 del 2010 o la 288 de 2012, que para verificar si una reforma constitucional es exequible, la misma debe respetar los elementos transversales y definitorios de la Constitución. Esos elementos definen la esencia de la norma superior. ¿Y dónde encontramos esa esencia? En múltiples articulados, en la razón de ser del Estado social y democrático de derecho y en los elementos del bloque de constitucionalidad que como un todo definen la estructura social y democrática. De eso se trata. Por eso no es una limitación por su amplitud, sino al contrario, un mayor empoderamiento en cada ciudadano, en cada actor público, para que podamos hacer realidad esa noble aspiración e histórica gesta de la consecución de la dignidad humana. Muchísimas Hola, buenas tardes. Como último video de nuestro módulo, Mecanismos regionales para la protección de derechos humanos, vamos a hablar del fenómeno inverso al que nos referíamos en la clase pasada. Es decir, si veníamos compartiendo algunos espacios sobre la constitucionalización del derecho internacional, en este momento vamos a hablar de la internacionalización del derecho nacional, pero particularmente pues de los marcos constitucionales. Internacionalización del derecho constitucional nos lleva a que los aspectos propios dogmáticos de una constitución, como son los derechos fundamentales, van a ser protegidos y discutidos en escenarios internacionales. Y como principal foco de protección y debate dentro del sistema regional tenemos la Organización de Estados Americanos, la OEA. El sistema regional americano tiene una característica. América no tiene esas dificultades geográficas que tiene Europa, esas brechas culturales que tiene Asia, es relativamente homogéneo culturalmente, es bastante extenso, pero además comparte un bloque histórico desde su redescubrimiento y bueno, sus eras de colonia. Ahora bien, el sistema interamericano nace desde los primeros acuerdos del Pacto Interamericano para la Cooperación y el Desarrollo de 1889 y se desarrollará posteriormente como Organización de los Estados Americanos en 1948 en el Pacto de Bogotá. Lo desarrollarán posteriormente varias normas específicas, como es el caso de los acuerdos de Managua, de Buenos Aires, de Washington, que son normas protocolarias o protocolos específicos que desarrollan y concretan a mayor amplitud este marco internacional de la OEA. Bueno, la Organización de Estados Americanos tiene múltiples órganos y mal podríamos gastar este pequeño espacio en simplemente enumerarlos todos. Vamos a ver dentro del contexto el que más nos interesa, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los principales órganos son órganos dependientes y los demás se derivan de ellos, es decir, de la Asamblea General, donde participan en plenaria al menos una vez al año por derecho propio todos los países miembros, desarrollando el que mencionábamos principio de igualdad jurídica, fundamento del derecho internacional, al tener cada uno de los estados un voto. Esa asamblea se lleva para definir el eje administrativo central, que es la secretaría. Y esta secretaría debe coordinar con los consejos permanentes en las 4 principales razones de ser de la Organización de los Estados Americanos, que es el desarrollo de la democracia, desarrollo económico, seguridad y protección de los derechos humanos.
Para este último frente es que se establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con las dos instituciones que todos conocemos y son los principales ejes de este amparo. Nos referimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es creada en la resolución de la quinta reunión de la Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1951 y formalmente establecida en 1960. La misma tiene múltiples funciones y es el principal órgano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tiene un trabajo alrededor de tres principales pilares: el sistema de petición individual, el monitoreo de situación de derechos humanos en los Estados miembros y la atención en líneas o temáticas prioritarias. Esto nos lleva a cómo las funciones y competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de vital importancia para la prevención, protección y promoción de los derechos humanos dentro del continente. No sobra recordar en este momento que jurisdiccionalmente hablando, esto es un ámbito de todo el continente. 35 estados miembros en un continente con tan pocos países como lo es América, dice bastante sobre la cobertura de estos mecanismos. Muy bien. Al hablar de la Comisión Interamericana, debemos insistir que la misma tiene funciones consultivas, preventivas y de participación jurisdiccional. Esta comisión tiene sus tres competencias para que de manera integral pueda desarrollar su rol en coordinación, apoyo y, por supuesto, interacción con los estados. ¿A qué va esto? Bueno, veámoslo de la siguiente manera. De manera preventiva, la Comisión Interamericana elabora estudios, recomendaciones, programas, políticas, investigación, capacitación, becas, pasantías que deben servir de fomento a los derechos humanos en la región. Se trata entonces de, por ejemplo, el establecimiento de las condiciones prioritarias para el desarrollo de la maternidad que se planteaban en su oportunidad como recomendaciones a todos los Estados miembros. En cambio, en el orden ya no preventivo, sino consultivo, hablamos de decisiones no de carácter vinculante, pero sí dirigidas a la protección de derechos humanos en causas concretas que irán dirigidas pues a manifestar preocupación sobre determinadas situaciones que no están acreditadas jurisdiccionalmente, pero que pueden ser polémicas en materia de derechos humanos, como el lenguaje belicista de un determinado gobierno, la falta de garantías a actores sociales y partícipes de los movimientos ciudadanos, lo que nos llevaría a intervención como veedor y Ministerio Público Continental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos aspectos no son de orden coercitivo para los países, son precisamente recomendaciones inspiradas en la voluntad de mutua colaboración que deben tener las instituciones, pero no son exigibles dentro de los sistemas nacionales. Serán, pues, en este orden de ideas, a buena consideración de los estados y gobiernos que las mismas puedan ser desarrolladas. Si se dice que la educación debe tener una cobertura superior al 97%, pero no se está haciendo, pues hasta que esto no llegue en una causa de violación de derechos humanos, no podría ser juzgado como inconvencional. Diferente el caso de la intervención jurisdiccional. La intervención jurisdiccional de la Comisión Interamericana puede ser de carácter cautelar, cuando la Comisión Interamericana ordena medidas cautelares, como proteger a determinada persona, suspender determinada medida,
tomar medidas para que cese alguna vulneración. Se trata de una orden al país, so riesgo de que la misma, al ser desatendida, configure una violación de derechos humanos. Ni qué decir cuando esta comisión es actor jurisdiccional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos casos, cuando hablamos de rol jurisdiccional, los Estados miembros que han accedido voluntariamente con el interés de promover los derechos humanos y evidentemente cimentar su legitimidad, se ven obligados no solo por el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a tomar las medidas para que estas convenciones sean efectivas, sino que dentro de la estructura misma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado debe tomar medidas ejecutivas cuando hay una orden jurisdiccional. Una medida cautelar de Comisión Interamericana de Derechos Humanos es aplicable dentro de un país a través de medidas ejecutivas contencioso-administrativas. Nos preguntaremos, bueno, ¿y qué pasa si una dictadura no quiere responderlo? Evidentemente no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos es dejar en evidencia cuando hay una actitud cínica y de desacato ante los derechos humanos y cuando la misma pues es una actitud ajustada a derecho o no. Estos umbrales son umbrales de legitimidad, de respeto de la persona y respeto del ciudadano. Cuando la Comisión Interamericana considera que una causa ha acreditado fácticamente una violación de derechos humanos y que la misma merece ser sancionada a nivel internacional, la comisión presenta la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión debe verificar que los hechos alegados son ciertos, que los mismos configuran una efectiva violación de los derechos humanos y que se ha cumplido con el requisito de procedibilidad de los ámbitos internacionales, el cual es el agotamiento de los requisitos internos. Pues mal podría alegar un ciudadano que se le han vulnerado sus derechos humanos por todo un Estado cuando no ha agotado el rol de determinadas instituciones de ese Estado, como lo son sus entes judiciales o disciplinarios. Cuando la causa llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma es evaluada por la Corte, admitida, debe abrirse una mixtura entre el sistema oral y el sistema escrito, se presenta la causa por parte de la comisión, se presenta intervención de los representantes de las pretendidas víctimas de derechos humanos, se presentan alegaciones, se realiza primero en audiencia y posteriormente a través de expedientes en el soporte documental de lo ocurrido, una valoración en concreto de los acontecimientos y la gravedad de los mismos. Después de todo, el Tribunal Internacional está para conocer las graves violaciones de derechos humanos y esto nos permitirá verificar que se dé en la determinada oportunidad una violación, una condena por violación de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en múltiples ocasiones. Ha tomado como base 20.000 expedientes de estudios de la Comisión Interamericana para decisiones de violaciones de derechos humanos. Ha usado las visitas in situ o in loco que la Comisión Interamericana puede realizar para tomar como base esos aspectos probatorios en materia de condenas por violación de derechos humanos. Claro, un primer aspecto muy importante de esto es que se da el mismo gracias a la lucha permanente por la reivindicación de derechos, pero sobre todo porque hemos evidenciado y esperamos que continúe este proceso una consolidación del respeto de los derechos humanos. Continuando, debemos insistir que la Corte Interamericana es de naturaleza colegiada,
sesiona aproximadamente 10 semanas al año en periodos ordinarios y extraordinarios, tiene funciones jurisdiccionales que mencionábamos en coordinación con la comisión, pero también tiene funciones consultivas independientes, pues los Estados miembros pueden elevar consultas a la Corte sobre la interpretación, el alcance de la Convención Interamericana o de sus propios precedentes. También puede, a solicitud del Estado miembro, dar opiniones sobre la compatibilidad de las leyes con los instrumentos internacionales, lo que nos llevará a analizar el siguiente aspecto que nos llama la atención y es el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es el análogo internacional de lo que conocemos en sistemas jurídicos nacionales como control de constitucionalidad. Si el control de constitucionalidad es la verificación del respeto de las normas y las conductas por los mandatos constitucionales, pues evidentemente el control de convencionalidad es la verificación de el respeto de conductas y normas de los mandatos convencionales o internacionales. ¿A qué nos lleva esto? Que tras el agotamiento de los mecanismos internos, un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a verificar si una conducta o una norma es convencional. Esto ha generado algunos inconvenientes y algunas imprecisiones. No solo es control de convencionalidad anular una ley, también es control de convencionalidad sancionar una violación de derechos humanos, una tortura, una desaparición forzada, una persecución de un partido político. La convencionalidad mide el respeto o no de estos mandatos propios de nuestros organismos regionales y, me reiteraría, del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla este control de convencionalidad? Es lo que se ve en precedentes como Garrido Argentina o Portugal contra Panamá, donde la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos insiste en lo siguiente: los Estados miembros tienen el deber de ajustar su legislación a los mandatos convencionales. Por lo tanto, si hay una proscripción de discriminación, de tratos crueles o degradantes, y hay una ley que los autoriza o que no los proscribe y que mediante medidas elusivas permite que los mismos ocurran, pues la misma ley está contradiciendo la proscripción de tratos crueles o degradantes y el artículo 2 de la Convención como imperativo de ajuste de los ordenamientos locales al ordenamiento internacional. Es lo que ocurrió en el caso Almonacid contra Chile. En esa ocasión, la Corte Interamericana consideró que el que existiesen leyes de indulto absoluto por la violación de derechos humanos vulneraba los mandatos convencionales. Y eso pues llevaría a considerar inconvencional la norma que los autoriza. Pero insistamos en algunos detalles. Esta norma no es de orden, este control no es de orden abstracto, es un control concreto. Ocurre a través de un mecanismo del alegato individual. El ciudadano considera que sus derechos humanos son vulnerados por la aplicación de esa norma y la norma es considerada inconvencional en ese orden de ideas. Ahora, este control de convencionalidad permite ajustar, ahora a la inversa, los mandatos nacionales a los imperativos internacionales. Claro, esto nos presenta muchos inconvenientes, como la jerarquía normativa, el ámbito de soberanía y respeto de los estados nacionales y su legislación respecto de los marcos internacionales. Pues bueno, al respecto debemos decir que en primer lugar es un estándar de legitimidad fundamental porque se trata de derechos humanos y que para que exista armonía dentro de este monismo jurídico en sentido amplio, debemos entender que la razón de ser del juicio de convencionalidad es alrededor de los estándares mínimos de respeto. No estamos hablando de los ámbitos de discrecionalidad legislativa o de la posibilidad de configuración autónoma por parte de los estados, sino de estándares internacionales en el respeto de esos derechos básicos. Es inconcebible que se hable de una norma legítima y convencional cuando autoriza
torturas, tratos crueles o degradantes, normas discriminatorias o similares. En ese orden de ideas, el control de convencionalidad permite armonizar el nivel interamericano con el nivel nacional para la adecuada protección de la dignidad humana. Creo que merecerá un espacio particular que veamos todos y compartamos los grandes precedentes en materia de tribunales internacionales de derechos humanos. Hasta entonces, muchas gracias.